Pues bien, nuevamente buenas tardes a todos. Mi nombre es Enrique Armendáriz, yo soy coordinador técnico de la División de Edificación e Infraestructura en OCA Global México y a nombre de OCA Global les damos la más cordial bienvenida a este webinar, El activo más valioso de tu proyecto, Owners Representative, y de antemano agradecemos mucho su participación, esperamos que el mismo sea de su interés. Con nosotros va a estar nuestro técnico, el arquitecto Máximo Muñoz, quien es nuestro gerente de división de edificación e infraestructura en OCA Global México. Y por decir algo de su experiencia, mencionaré que el arquitecto Máximo cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción, propiamente en proyectos de edificación e infraestructura aquí en México. Sin más, los dejo con el arquitecto Muñoz. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la introducción. Muchas gracias a todos por estar conectados, participando de este webinar. Agradecerles su tiempo y bueno, la idea es poder charlar un momento acerca de lo que significa, el valor que puede agregar la figura del Owner Representative en cualquier proyecto de construcción. Nosotros desde OCA a esta figura la llamamos como el activo más valioso de tu proyecto, ¿no? Por todos los beneficios que se pueden obtener al tener esta figura en un proyecto. Para hablar un poco de qué veremos en esta sesión, daré una breve introducción de la figura como tal. Hablaremos también de un par de conceptos que son relevantes. Cómo es que se componen o cómo se establece un Owner Representative alrededor de las figuras del proyecto, cuáles son las distintas etapas en las que el Owner Representative puede participar, la importancia del mismo y terminaremos con un par de conclusiones y a su vez abriendo un poco el foro para cualquier tipo de pregunta. Las pueden ir mandando por el chat y al final vamos comentando las preguntas que tengan. Por presentarme brevemente y que me conozcan un poco más, soy licenciado en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Cuento con una especialidad en gestión de proyectos de construcción por la Universidad Politécnica de Madrid. A su vez, tuve la oportunidad de realizar un diplomado en finanzas inmobiliarias por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Y actualmente me encuentro cursando un International MBA por el Instituto Empresa de Madrid, ¿no? Hablando a grandes rasgos de mi trayectoria y mi experiencia, pues tengo más de 10 años de experiencia desarrollando negocios en el sector de la construcción en México. Me ha tocado participar de distintos proyectos en los sectores de edificación e infraestructura. He participado de muchos hoteles en la zona de Riviera Maya, en la zona de Los Cabos, a su vez en la Riviera Nayarit, residenciales en la Ciudad de México, en la zona del Bajío, proyectos comerciales a su vez en la zona del Bajío. Y bueno, por hablar un poco de infraestructuras, he tenido la oportunidad de participar en aeropuertos y puertos. Englobando todo este tipo de proyectos, pues he participado en proyectos desde 10 millones con presupuestos de inversión desde 10 millones de dólares hasta 250 millones, ¿no? Aquí, a lo largo de mi carrera o de mi historia profesional, he colaborado con distintas empresas como son Hill International, Acerta, Bureau Veritas y hoy OCA Global. Y bueno, desde las mismas he tenido la oportunidad de ver y valorar el servicio o la figura del Owner Representative. La idea es hacerles entender o darles a conocer un poco más del valor que da tener esta figura en un proyecto, qué aspectos técnicos debe cumplir y sobre todo pues comentarles como último punto el beneficio que puede otorgar a cualquier proyecto, ¿no? Hablando un poco de la compañía que represento, OCA Global, en la cual colaboro hace 2 años, pues es una compañía transnacional con base o casa matriz en la ciudad de Barcelona, España. Contamos con filiales en 15 países. Actualmente tenemos operaciones en más de 60 países. Y en términos de oficinas, tenemos 80 oficinas en todo el mundo. Por hablar un poco de nuestra región, que es México y América Latina, pues tenemos el hub de Latinoamérica, que es México, y representación en Chile, Perú, Colombia.
con oficinas grandes también. En términos de recursos humanos, somos más de 2,000 empleados alrededor del mundo, en concreto en la oficina de México superamos ya los 100. Y bueno, hablando un poco en términos de clientes, tenemos una cartera de clientes de afortunadamente 240,000 clientes satisfechos. Este número tan grande, pues evidentemente por la diversidad de servicios con los que cuenta la empresa, además de pues el buen hacer de los mismos, ¿no? Entrando un poco en materia, me gustaría arrancar con esta pregunta de por qué es necesario y qué valor agrega la figura de un Owner Representative. Aquí quiero puntualizar una perspectiva personal que tengo en cuanto a qué está pasando, cómo se está llevando a cabo el sector de la construcción en México. Creo yo que desde cierto punto se ha desvalorizado un poco la figura de un owner representative, de un project manager, de un tercero independiente. Y quizás sean las circunstancias o cómo se está moviendo el mercado y las inversiones, pero bueno, arranco con esta pregunta justamente para revertir lo dicho, ¿no? Es muy importante que todos los que estamos en el medio, incluso los que no estamos en el medio, si somos inversores, si estamos buscando desarrollar un proyecto, desde el punto que estemos interesados en participar de un proyecto, es importante conocer los recursos que existen para el bien hacer de los proyectos, ¿no? Y para llevar a éxito un proyecto de construcción. En primer lugar, como primer punto, ¿qué aporta y qué deberían de buscar al querer tener esta figura? Lo primero y más básico es experiencia técnica. Un Owner Representative te da todo ese brazo técnico que quizás siendo financiero, cual sea tu giro, pero que tengas participación en un proyecto de construcción, pues un Owner Representative te da todo ese soporte técnico para poder llevar a cabo tu proyecto. Como segundo punto, importantísimo, el control de proyecto. Esta figura, al participar a lo largo de toda la vida del proyecto, más adelante hablaremos de las fases en las cuales puede participar, pues te da esa seguridad, ¿no? De decir, tengo un tercero independiente que está verificando que las cosas se estén haciendo conforme a lo establecido, ¿no? Y por último, un punto clave o el tercer punto es una toma de decisión oportuna. Al estar representado con alguien con experiencia técnica, más que tiene el control del proyecto, muy probablemente te lleve a tomar decisiones más oportunas, así no lo tienes, ¿no? Entonces, quédense con estas tres ideas, quédense con estos tres puntos que definitivamente pueden aportar bastante a cualquier proyecto. Hablando de conceptos básicos, pues bueno, tenemos aquí una definición general de lo que es la construcción, que como varios de ustedes conocen, pues está catalogado como el arte o técnica de fabricar y construir edificios e infraestructuras, ¿no? Aquí ligando un poco el concepto de lo que es la construcción a Owner Representative, la definición tal cual es persona o empresa responsable de representar los intereses del propietario, principalmente, y pongo entre paréntesis, costo y tiempo, a lo largo de un proyecto de construcción. ¿Por qué costo y tiempo? Porque como muchos de ustedes sabrán y como muchos de ustedes quizás me atrevo a decir la palabra padecerán, siempre el tema del costo y el tiempo es el punto fino de cualquier proyecto, ¿no? Además de la calidad y de la ejecución, ¿no? Entonces, realmente, como bien dice la palabra en inglés, es representar a un dueño, representar a un propietario de un proyecto a lo largo de la ejecución del mismo. Hablando en términos generales, ya entrando más en materia del Owner Representative, bueno, pues punto número uno es experiencia técnica en construcción, diseño e ingenierías. Aquí es importante abarcar el tema de diseño e ingenierías, porque como bien saben, un proyecto que está sustentado o que pasó por un proceso de preconstrucción mucho más sólido, es muy probable que tenga mayor éxito en su ejecución y cierre
además de evitar muchos problemas en el camino, ¿no? Esto con una figura con una figura de owner representative, pues es muy probable que se lleve a buen puerto. Segundo punto, gestiona las relaciones con contratistas, arquitectos y todos los participantes del proyecto. Digamos que el owner representative se vuelve como el mediador entre los distintos stakeholders que estén participando del proyecto, ¿no? Entonces, como dueño, pues creo yo que además, si nos topamos, que es la mayoría de las veces, con un dueño que no es técnico, delegar esta gestión de relación con las distintas figuras del proyecto aportará bastante, ¿no? Y por último punto, importante que conozcan, la figura del owner representative puede aparecer en las distintas etapas de un proyecto, ya sea desde la concepción, en la etapa de diseño, en la etapa de construcción, incluso al cierre. Idealmente, contar con esta figura en todas las etapas es mejor, es bueno, pero no está peleado con tenerlo en las distintas etapas. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a lo mejor en una primera etapa de concepción dices, mira, en esta parte me falta mucho conocimiento, me falta mucha experiencia técnica, tengo un owner representative en mi proyecto. A lo mejor para la etapa de diseño lo tienes delegado en otra empresa o con otro tipo de preconstrucción, pero bueno, que sepan que un owner representative puede aparecer puntualmente en las distintas etapas o puede englobar el 360 del proyecto, ¿no? Aquí, como siguiente punto, ¿qué hace o cuál es la gestión ya entrando más puntualmente del owner representative? Pues principalmente es abogar y velar por los objetivos que tenga cualquier dueño en un proyecto para llevarlo a una puesta en marcha, una operación exitosa, ¿no? Aquí, en esta parte, como les decía, muchas veces los propietarios no son los especialistas o los técnicos y necesitan este brazo técnico. ¿Cómo agrega valor el owner representative en las distintas etapas en términos generales? En una etapa de concepción, bueno, pues evidentemente puede aportar experiencia desde búsqueda de terrenos o de predios donde se quiera desarrollar el proyecto, puede aportar valor en esta parte de pues toda la tramitología, ¿no? De permisos y licencias, y a su vez, en términos de inversión, si tú como dueño estás buscando levantar inversión por otro lado, estar aliado con una figura importante de owner representative, probablemente te facilite y te aporte y te soporte principalmente ante los ojos de los posibles inversores, ¿no? Siempre da mucha más seguridad o mucha más certidumbre al ser un dueño, saber que se cuenta con un brazo técnico que cumpla con la experiencia técnica relacionada al proyecto, ¿no? Por otro lado, bueno, pues asegurar que el proyecto en su etapa de desarrollo vaya cumpliendo con todos los requisitos locales y municipales de reglamento y todos estos temas. Al final, al tener esa experiencia técnica, pues puede ir guiando paso a paso cómo hacer que el proyecto acote en esta parte, ¿no? En la etapa ya de empezar a desarrollar el proyecto como tal, pues bueno, aquí es un importante brazo técnico en cuanto a presentar solicitudes de propuestas, ofertas y contratación de proveedores, contratistas, ingenieros, estudios de arquitectura, la especialidad o el consultor que haga falta en tu proyecto, siempre teniendo un owner representative con la experiencia técnica relacionada al proyecto, te pondrá en la mesa muchas más opciones y mejores opciones para poder, para delegar el proyecto o esa parte del proyecto al mejor, ¿no? Y por último, ya en la etapa pues de construcción y cierre, se enfocará en tener la administración de tu proyecto, ¿no? La administración del presupuesto, del programa, así como todas las distintas particularidades y eventualidades que pueden ir surgiendo en el camino. Hablando de beneficios
puntuales de contar con esta figura en un proyecto de construcción. Pues principalmente previene al dueño de problemas legales y contractuales durante la ejecución y en un futuro. Esto de en un futuro es muy importante comentarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces como dueño hubo un desarrollador, hubo un contratista, gestionó el proyecto, lo llevó a cabo, terminan, entregan, se lavan las manos y no vuelves a saber, ¿no? De estas personas. ¿Qué pasa? Que tú como dueño pues te quedas el problema y que vienen luego los problemas de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, prevenir y estar soportado para este tipo de problemas legales y contractuales va a ser muy bueno y te ahorrará dinero en una etapa posterior como dueño, ¿no? Ayudará también y te dará beneficio en implementar un proceso eficiente con todos los participantes del proyecto, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, al ser pues este punto central o nuclear durante el proyecto, marcas un poco la pauta de a dónde y cómo debe de ir el proyecto con cada uno de los especialistas y con cada uno de los consultores. Al final, esto lo podemos resumir en una palabra, da orden, ¿no? Ya establecido como toda esta implementación de procesos, pues evidentemente será notable la eficiencia con la que se trabajará a lo largo del proyecto, ¿no? Brindará un soporte técnico muy potente, estará manejando y supervisando, pues como decía antes, el tema del presupuesto y el tema del programa. Y como último punto de beneficio tenemos la gestión de conflictos dentro de entidades y equipos del proyecto, que es algo muy común, es algo inevitable. En todos los proyectos se generan conflictos en etapas previas, en ejecución y al cierre, ¿no? Aquí tener esta figura independiente al dueño te dará como mayor facilidad, mayor objetividad para poder dar esta solución de conflictos y que estos conflictos no entorpezcan la ejecución del mismo, ¿no? Al final, muchas veces, o en la mayoría de los proyectos, este tema de conflictos hacen que nuestro proyecto tenga un sobrecosto, hacen que nuestro proyecto esté cargado con un sobretiempo, y al final, ¿quién paga esto? Pues el dueño, ¿no? Y la idea es poder lidiar con todos estos aspectos que es muy normal que pasen en el camino, pero bueno, tratando de llevarlo a mejor puerto, ¿no? En la siguiente representación podemos ver un mapa de dónde va ubicado el Owner Representative a lo largo del proyecto, ¿no? Como les he dicho, es como este núcleo tiene por encima al dueño del proyecto, que es quien se encarga de ir pues delegando lo que vaya surgiendo en el proyecto, y tener al Owner Representative de intermediario, pues agrega mucho valor, y agrega mucho valor tanto para la derecha como para la izquierda. ¿Por qué? Porque muchas veces en la parte derecha, donde están pues los diseñadores, los consultores, los constructores, muchas veces cuesta que estas figuras entre ellos se pongan de acuerdo, porque se deben poner de acuerdo muchas veces en muchas cosas. Entonces, teniendo un canal de comunicación intermedio nuclear, como es el Owner Representative, facilitas toda la comunicación del proyecto. Un proyecto con buena comunicación será mucho más exitoso a un proyecto con una comunicación tropezada, ¿no? Hablando ya más puntualmente de cada una de las etapas donde estará participando esta figura, como les decía en su momento, en la etapa de la concepción del proyecto. ¿Por qué puedo tener o por qué debo tener o qué me va a aportar esta figura en una etapa de concepción? Primero que nada, puede participar desde procesos de dictámenes preliminares, ¿no? O sea, buscar el sitio, cómo está el terreno, qué tipo de cimentación tendríamos que tener, meterse como en toda esa parte técnica para ver la viabilidad y factibilidad del proyecto desde la selección de un sitio para el proyecto, ¿no? Por otro lado, buscar los equipos de diseño oportunos, necesarios y con la experiencia específica de lo que va a ser tu proyecto. Una figura como el Owner Rep con la experiencia técnica en tu proyecto
probablemente te acerque consultores mucho más capacitados o incluso a los mejores del mercado para poder ejecutar tu proyecto. Importante en esta parte de concepción aportar pues una preparación de costo estimado, no estimado, más bien una preparación de costo conceptual de cómo vamos a ejecutar el proyecto y la preparación de un programa conceptual también, ¿no? Al final esto resulta en un primer modelo de negocio que quizás el dueño, el financiero, tenga claro más o menos cómo está pensando en hacer su proyecto, pero soportarse de una experiencia técnica que te pueda dar datos, que pueda ser mucho más puntual, que pueda ser mucho más objetivo, obteniendo un estimado de costo y obteniendo un programa de manera conceptual, seguramente podrás ejecutar mejor tu proyecto, ¿no? Máximo, una pregunta aquí. Sí. ¿Podríamos decir entonces que esta etapa de la concepción sería a lo que llamamos una due diligence? Efectivamente, Enrique, esto se podría resumir a una due diligence técnica económica, por así decirlo, que muchas veces todos los inversores, desarrolladores y futuros o posibles dueños de cualquier proyecto les gusta empezar por esta etapa, ¿no? Déjame ver cuál es la situación, déjame ver cómo está la situación del terreno, cuánto me puede llegar a costar, hablando en términos de construcción, en qué tiempo lo voy a hacer, para contrastarlo con mi modelo de negocio financiero y ver que el negocio resulte, ¿no? Entonces, efectivamente, esta primera etapa se puede ver como una especie de due diligence en la cual un owner rep está capacitado por su experiencia técnica para llevar a cabo esto. Ya me quedó más claro, gracias. Pasando a una etapa de diseño, ¿cuál es la participación de esta figura en la etapa de diseño? Muchas veces, como dueño, bueno, pues ya teniendo un esquema conceptual de tu proyecto, aquí esta figura te ayudará, como bien decía antes, a buscar los equipos de diseño, ingenierías, todos los consultores que se vayan a requerir para el proyecto. Y además de buscarlos, que el valor real de esto es que la persona que esté como representante del dueño con experiencia técnica revisará las propuestas, verificará que todas las propuestas que estén recibiendo empaten, digamos que estén compitiendo en las mismas condiciones todos los participantes y ver qué alcance nos van a dar estos equipos a lo largo del proyecto, ¿no? Por poner un ejemplo, muchas veces dueños dicen, bueno, vamos a contratar a este equipo de diseño. Este equipo de diseño, pues su propuesta está acertada, cabe en el modelo de negocio y no van más allá en ver qué me va a aportar ese equipo de diseño a lo largo del camino, ¿no? Muchas veces tienden a decidir, bueno, será este, y entonces este equipo de diseño que a lo largo del proyecto pues van cambiando cosas, van cambiando situaciones, pues resulta que no había incluido modificaciones en los planos, ¿no? Entonces empiezas con los sobrecostos. Resulta que este equipo de diseño, el alcance en detalle de planos que tenía no era el suficiente para que el resto de ingenierías y consultores participara. Entonces, básicamente, en esta primera etapa, en esta búsqueda de equipos, tener este brazo técnico te ayudará a prevenir todas estas cosas que pueden pasar. Además, bueno, pues te hará o te ayudará a alinearte a estándares y reglamentos de la industria, de cualquiera en la que sea el proyecto. Evidentemente que el representante del dueño pues tenga la experiencia concreta y específica en ese tipo de proyectos. Hará, como bien decía, tendrá participación en este proceso de propuestas y preparación de RFPs. La preparación de RFPs muchas veces, si el RFP que tú vas a lanzar para cualquier especialidad de equipo de diseño y tal, no tiene todos los aspectos necesarios técnicos que den certidumbre a quien esté cotizando a estar cotizando bien, muy probablemente en el camino puede el dueño cargar este problema, ¿no? Porque faltó esto, no consideré lo otro,
y volvemos a lo mismo, volvemos al sobrecosto. Una figura de un representante del dueño tiene la capacidad para valorar técnica y económicamente a las figuras que estén participando en el proyecto, ¿no? Muchas veces como dueños recibimos una propuesta, vamos a delegar la cimentación, vamos a delegar la estructura a esta empresa, verificamos que tiene experiencia, nos mandan el currículum, vemos que tiene experiencia técnica y asignamos el proyecto. ¿Qué pasa? Que muchas veces olvidamos hacer como una valoración financiera, económica, legal de la empresa, que muy probablemente, aunque cumpla técnicamente, si tiene deficiencias en el aspecto económico, financiero y legal, pues muy probablemente nosotros como dueños o quien sea el dueño pueda cargar esto con distintos atrasos, con distintos sobrecostos a lo largo del proyecto, ¿no? Aquí vuelvo a lo mismo, siempre esta figura está para hacer una recomendación técnica oportuna, y por oportuna es, obviamente, que cumpla con las condiciones técnicas, pero también que sea en el momento oportuno. Es muy importante ver, que sepan que es mucho mejor tomar una decisión o hacer algún cambio en una primera etapa, en una etapa de diseño, a ya tener que estar tomando decisiones en el camino, ¿no? Que nos costarían más dinero. Entonces, tener este brazo técnico para tener una recomendación oportuna es muy bueno. Aquí soportará a quien esté preparando el presupuesto y el programa del proyecto, para tener un estimado de costo con la menor variación posible. Al final es tener un tercer ojo, un ojo independiente que no esté cegado y que pueda aportar en esta preparación, ¿no? A la hora de seleccionar a los distintos contratistas, pues facilitará o obligará a que se haga la entrega de documentación necesaria de cada uno de los contratistas, verificará que los contratistas que esté seleccionando el dueño pues estén orientados al tema de productividad, innovación, tecnología, que es muy importante el día de hoy, y que sin duda agregará valor al proyecto. Verificará también al seleccionar a los contratistas que estos contratistas manejen y tengan una buena comunicación. Como saben, es clave la buena comunicación en cualquier tipo de proyecto, porque pues bueno, te puede salvar, digamos, de una orden de cambio, dónde está el papel, no lo tengo, hay que buscarlo, tal. Teniendo una buena comunicación y un buen sistema de reporteo, es mucho más accesible y mucho más fácil la ejecución del proyecto, ¿no? Revisar también qué tipo de entregas van a hacer los contratistas, van a entregar, además de lo que puedan entregar en sitio, cómo van a soportar la entrega, con qué documentos, con qué reportes, cómo va a ser el seguimiento, ¿no? Y al terminar esta etapa, bueno, tener esta figura para hacer un kick-off de arranque al proyecto aportará mucho valor. Máximo, si me permites interrumpirte tantito, Adelante. para que quede un poquito más claro, ¿qué diferencia habría entre esta etapa de diseño, que bien podría ser una preconstrucción llevada por un project manager, versus el owner rep? Buen punto, Enrique, y esto suele pasar mucho. ¿Y por qué digo suele pasar mucho? Muchas veces quien es el dueño, desarrollador del proyecto, más bien dueño, que no tiene el conocimiento técnico, el expertise técnico en el proyecto que va a desarrollar, opta por tener un project manager. Hay project managers que se pueden encargar de realizar toda esta labor, que como bien dices es una preconstrucción. El punto es que no está peleada la figura del project manager con el representante del dueño. Y esto por lo siguiente, el project manager muy probablemente forme parte del dueño también. Project manager está mucho más enfocado a la realización o a la ejecución de toda esta información y de todos estos documentos. Tener el soporte de un owner rep, pues vuelvo a lo mismo, es un tercero independiente que puede que puede aportar experiencia técnica y toma de decisiones oportunas a las figuras del proyecto, ¿no? Entonces, es diferente en el sentido de el project manager, pues es como parte quizá podría estar como un poco más sesgado al estar bajo el mando, bajo el brazo del dueño, y el Owner Representative puede como ver estas áreas de oportunidad, estas posibles mejoras para obtener un mejor resultado, ¿no? Digamos que
son diferentes, yo diría, se complementan a la hora de trabajar, ¿no? De acuerdo. Pasando a la etapa de construcción y ya, bueno, pues un poquito más, más puntual, esta figura del Owner Rep, pues estará dando como el seguimiento a todos los contratistas en sitio. Hará una supervisión puntual de que la calidad, de que se cumpla la calidad que estaba estipulada con el contratista bajo contrato, haciendo las correcciones y la toma de decisiones oportunas en cada momento. Hará una supervisión también de cómo se está dando la logística en sitio, que la logística en sitio, pues como saben, puede jugar a favor o en contra, ¿no? La mayoría de las veces puede jugar en contra, entonces, pues es lo mismo, es tener alguien que pueda mejorar el tema de la logística en sitio. Se hará la supervisión de costo y programa durante toda la ejecución de la obra, contrastando datos, qué hay en la realidad, qué estaba estipulado por contrato, cómo vamos, ¿no? Y por último, el tema de seguridad, que pues ya es mandatorio, ¿no? Siempre ha sido mandatorio en cualquier proyecto. Entonces, aquí la figura del Owner Rep, bueno, verificará que todos los contratistas que estén participando del proyecto cumplan con los estándares específicos de seguridad que el proyecto demande o que el sitio demande, como quiera que sea. Evitar riesgos, evitará accidentes y evitará costo, ¿no? Por último, en esta fase de cierre, creo yo que un Owner Rep es un muy buen aliado al dueño y es algo que tienen que tener muy en cuenta a la hora de buscar un Owner Representative. ¿Por qué? Porque esta figura, como tercero independiente, te ayudará a ti, dueño, a hacer el cierre de documentos y contratos. Que tener un buen cierre de documentos y contratos, pues te prevendrá de muchos o posibles conflictos legales al momento de terminar el proyecto y igualmente durante su operación. En base a la experiencia técnica de esta figura, pues de mano a los contratistas puede participar en el desarrollo de manuales de operación y mantenimiento de los distintos equipos que el proyecto tenga. Y bueno, estar ahí con todos los contratistas y con todos los consultores y con todos los consultores especializados que haya, verificando todas las pruebas de arranque que el proyecto demande, ¿no? Verificar que todo funcione, verificar cómo se va a dar el mantenimiento de los mismos equipos, obviamente reportando al dueño cómo se va a dar esto, ¿no? Y por último, pues el cierre del presupuesto, ¿no? Que es clave. Máximo, al final, ¿cuál vendría siendo la responsabilidad del Owner Representative al término del proyecto? Buen punto, importante a comentar. En términos de responsabilidad, pues al final la responsabilidad como tal de lo ejecutado siempre estará en manos de quien ejecutó, ¿no? Por así decir, los distintos contratistas, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Que al final, aunque ellos son quien tiene la responsabilidad, muchas veces queda en manos del dueño, pues la corrección de lo que haya estado mal o de cualquier posible conflicto, ¿no? Más que responsabilidad, te diría que, me atrevería a decir que es un brazo técnico que queda de mano del dueño para asumir o para participar de cualquier posible conflicto que por falta de responsabilidad de algún contratista no se dio, ¿no? Entonces, veámoslo como una imagen aliada, un brazo técnico aliado del dueño del proyecto, que le ayudará en el momento y en el futuro a combatir los temas que no se hayan cumplido por irresponsabilidad de X figura del proyecto, ¿no? Okay, okay. Bueno, aquí en esta última parte, además de los beneficios que ya lo comentamos, es importante mencionar, pues, cuál es la importancia de esta figura ya en 5 puntos puntuales, ¿no? Evidentemente, esto va como referido a los dueños o desarrolladores del proyecto, pues asegura que
todos los planes que tengan se conviertan en la acción necesaria y apropiada para lograr los resultados, ¿no? O sea, todo este proyecto que estemos maquinando, que estemos desarrollando, que estemos pensando, con un Owner Representative, será más fácil el camino para lograr los resultados que estamos esperando, ¿no? Se asegura de que esta acción se realice de manera oportuna y con un presupuesto designado, que lo que pensemos en un momento, que esa concepción, esa preconstrucción de proyecto que estemos maquilando en unos inicios, pues asegurar que así prosiga durante todo el proyecto, ¿no? Aquí los proyectos pueden variar ampliamente en alcance, objetivos, presupuestos y cronogramas, por lo que es importante que a la persona que elijan para representar el proyecto, pues tenga esa experiencia técnica en proyectos similares. Siempre será de mucho más valor. Transparencia y comunicación mutua es un tema de muchísima importancia para que esta relación funcione y no nada más funcione, sino que sea totalmente efectiva, ¿no? Y por último, la comunicación y la confianza del equipo son componentes claves para construir una relación sólida con su representante, con el representante del propietario, ¿no? Entonces, como pueden ver, lo podría estos puntos resumir en esa experiencia técnica, velará por una implementación de procesos y procedimientos que hará que tu proyecto y que toda la ejecución sea mucho más efectiva, además de tener una excelente comunicación entre quienes están ejecutando y tú como dueño tener claridad en lo que se va ejecutando. Y por último, me gustaría terminar aquí con un par de conclusiones. ¿A quién está enfocado esta figura de Owner Representative? Va enfocado a dueños que no tengan la capacidad técnica para ejecutar. Es convertir un plan, convertir una idea en un resultado exitoso. Esto aporta. Aquí, como parte de la etapa previa de concepción y de diseño, tenemos esta conclusión como que es la primera acción para corregir un problema es prevenirlo. Siempre esta experiencia técnica o esta figura en etapas tempranas nos dará la acción para corregir el problema. Y aquí, por último, pues una meta sin un plan es solo un deseo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como desarrollador, como inversor, puedes tener el plan, puedes tener la idea, pero puede que por falta de capacidad técnica o puede que por falta de conocimiento de X cosa, pues no puedas aterrizar este proyecto, ¿no? Entonces, siempre contar con esta figura, desde tener el plan, te puede aportar y te puede aterrizar tu proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto concluyo. Muchas gracias a todos por su participación. A título personal, a título de OCA, para nosotros es siempre un placer contar con ustedes en este tipo de webinars, que bueno, pues la idea es un poco compartirles, darles compartirles lo que es desde nuestro punto de vista importante, oportuno, objetivo en el mercado en el que nosotros participamos, ¿no? Al final es, pues bueno, ser pocos aliados de ustedes, que ustedes puedan contar con esta información técnica que nos gusta estar compartiendo recurrentemente para su toma de decisiones, para si quieren hacer un proyecto, para si quieren, si trabajan desde X empresa y necesitan pues tener más conocimiento de una u otra área. Aquí siempre está el equipo de OCA para ayudarlos. Y pues no sé si hay alguna pregunta en el chat que quisieran que responda. Tenemos todavía un par de minutos. Efectivamente, tenemos por aquí algunas preguntas. Muchas gracias, Máximo. Vamos a empezar a leerlas para tratar de darle respuesta. Claro. Preguntan, ¿podrías describir exactamente qué es el Owner Representative? Bueno, como lo mencioné durante toda la conferencia, queda puntualmente escrito, es un representante técnico del dueño de un proyecto. Creo que esa es la definición como más puntual. Muy bien, la más concisa.
Muy bien, hay otra pregunta más que dice, ¿qué diferencia hay entre el PM o el CM? Eh, Buen punto. Un project manager participa o sí, participa y se mete, digamos, en todas las áreas del proyecto, desde su concepción hasta su cierre, como un equipo, lo diría yo, un poco más ejecutivo, con una visión un poco más global. A diferencia del construction manager, que el construction manager pues es un perfil más de campo, mucho más orientado a la preconstrucción que ya se realizó, la información que ya tengo, los datos que ya tengo, los planos que ya tengo sobre esto que ya está cerrado, ejecuto, ¿no? Un project manager, al participar desde una etapa previa, pues cuenta con más información, a diferencia de un construction manager que entrando ya en la mera etapa de la construcción, digamos, se tiene que adaptar a lo que se realizó en la preconstrucción, y es muy importante tenerlo también, porque un construction manager, bueno, pues tiene la capacidad de ir tomando decisiones, quizá algo que no se realizó bien o información que falta o tal. Un construction manager tiene la capacidad para ir enfrentando estos problemas y haciendo la toma de decisiones oportunas durante la construcción, ¿no? Muy bien. Hay una más, dice, muy buena presentación, felicidades. Me permito aclarar, es más que nada un comentario. Me permito aclarar que un due diligence técnico financiero es una evaluación primeramente independiente, por lo que no puede ser el owner representative, y sirve para dar una opinión si el proyecto es viable para ver temas de financiamiento principalmente. Eh, ok, tiene el punto para el tema del tema financiero, pero también está la parte técnica, ¿no? En un due diligence siempre es muy importante valorar cuál es la situación o técnicamente a qué nos enfrentamos para poder ejecutar. Por poner un ejemplo, un dueño al querer adquirir, por ejemplo, un edificio existente, pues es importante contar con una due diligence técnica que un owner representative puede realizar para proveerle al dueño la información real y concisa de cuál es la situación actual de ese inmueble, por así decirlo, que está interesado. Lo mismo podría ser en la parte previa, pensando en un terreno, ¿no? Para X proyecto, bueno, pues verificar las condiciones del terreno, verificar qué tipo de cimentación, cómo vamos a ejecutar ese proyecto. Un owner rep desde el punto de vista técnico puede proveer de información favorable al dueño, ¿no? ¿De acuerdo? Piden que por favor puedas complementar las diferencias entre el owner rep y un project manager. Ok, bueno, como mencioné anteriormente y entrando un poco, o profundizando un poco más en este punto, un project manager está al mando de la ejecución de toda esta información de la que hablamos, ¿no? Un project manager arma un estimado de costo, arma un presupuesto de cero. El owner representative más bien existiendo la figura de project manager o de quien sea que esté desarrollando lo que esté desarrollando, la figura del owner representative complementa a lo que están desarrollando, ¿no? Y complementa con experiencia técnica y con experiencia referente al tipo de proyecto en el que se está participando, ¿no? Yo la diferencia la vería en que uno ejecuta, el project manager ejecuta y el owner representative aporta, sin ser el ejecutor como tal de los distintos, de las distintas partes del proyecto en las que esté participando, ¿no? Muy bien. Creo que su pregunta dicen, ¿este servicio puede ser realizado pensando en solamente un departamento o especialidad o se prefiere que sea integral? A ver, siempre al ser integral, entiendo la pregunta como que si puede estar solamente en un punto específico del proyecto o en todo. Como les comenté, puede participar de las etapas puntuales de cada uno de ellos, pero creo yo que siempre dará más valor el acompañamiento integral de todo, en todas las etapas del proyecto, ¿no? Ok.
Hay una pregunta más. Preguntan si en OCA se brindan servicios de Owner Representative y el de Project Manager. ¿Y cuál sería el mejor para un proyecto de un centro comercial? Ok, sí, efectivamente, y como parte de todos los webinars que damos desde OCA, hablamos de materias o de servicios que la compañía provee, tanto en México como en los distintos países en los que estamos, ¿no? Contamos con servicio de Owner Representative y también de Project Management. Si alguien estuviera interesado en conocer un poco más a fondo de qué ofrecemos, con mucho gusto me pueden contactar, les puedo compartir cómo ejecutamos un servicio y cómo ejecutamos otro servicio por comparar, pero efectivamente desde OCA la mayoría, mejor dicho, toda la información que proveemos a la gente que nos sigue son servicios o es conocimiento técnico que OCA provee al mercado, ¿no? Bien, Máximo, por tema de tiempo, vamos a dar lectura a una pregunta más. El resto, por favor, si nos apoyas contestándola para hacérsela llegar a todo el personal que estuvo aquí participando. Sí. Y sería, ¿cuándo no es necesario un Owner Representative hablando del tamaño de un proyecto? Muy buena pregunta. Pues mira, esta figura existe y lo podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos, que en Estados Unidos una persona que va a cambiar una ventana de su casa más que va a hacer X modificación, cuenta con un Owner Representative. ¿Y esto por qué lo hacen? Lo hacen porque normalmente quien está haciendo esto, pues bueno, no tiene ni el conocimiento ni la capacidad técnica y se asegura de contar con un representante que le aporte y que le ayude a tomar cuál es la mejor decisión en cuanto a qué ventana poner, qué contratista lo va a hacer, en qué tiempo lo va a hacer, ¿no? Eso es desde una escala súper pequeñita que en países como Estados Unidos es muy típico. Aquí en México, por hacer referencia, en proyectos, pues desde construir una casa, creo yo que aporta valor, evidentemente, y bueno, hasta proyectos de inversiones mayores, como puede ser un edificio de departamentos, como puede ser un hotel de 500 habitaciones, como puede ser un proyecto de infraestructura, ¿no? Creo yo que no, esta figura no está limitada al tipo de proyecto. Evidentemente, o pienso yo que esta pregunta la están haciendo por un tema de cuándo me vale la pena pagar esto y cuándo no, ¿no? Al final, importante que tengan en mente que la participación de un Owner Representative, ese costo, que no me gusta llamarlo costo, al final yo le llamo esa inversión que el dueño quiere hacer con un Owner Representative, va en función al tamaño del proyecto, ¿no? Entonces, probablemente iba un poco también por ahí, pero creo yo que siempre es oportuno tener este representante y sobre todo cuando no se cuenta con la capacidad técnica necesaria para el proyecto que cualquier persona o cualquier desarrollador, cualquier inversor esté enfrentando, ¿no? Completamente de acuerdo. Bien, con esto damos por finalizado nuestro webinar. Agradecemos bastante la participación de todo el público. Las preguntas que no alcanzamos a contestar, como bien decíamos, las vamos a hacer llegar por correo. Por último, mencionar que se les va a estar haciendo llegar una constancia y el video del webinar al finalizar esta sesión. Muchas gracias. Así es, muchas gracias a todos, gracias por su participación, preguntas que hayan quedado pendientes, las responderé vía mail. Igual les haré llegar pues mis datos por si tienen cualquier duda, cualquier consulta de cómo OCA les puede ayudar en cualquier tipo de proyecto en el que ustedes estén participando. Cuenten con nosotros, cuenten con nuestra consulta y pues ahí estaremos. Gracias a todos, que estén muy bien. Buena tarde, hasta luego.